Padre, te damos gracias por este nuevo tiempo que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en familia para poder aprender y poder recibir la buena palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por ese privilegio de ser llamados tus hijos amados, en el cual tú te sientes complacido con nosotros, Señor, porque hemos creído en ti, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en el Señor como Él, como nuestro Salvador personal, y queremos, Padre, de que cada día nuestra vida está ligada a ti, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, quien está con nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor, para que sea nuestro Maestro, nuestro ayudador, aquel que nos enseña a conocer la verdad de la palabra. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, el Señor es bueno y en todo momento el Señor maravilloso es bueno, tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Continuando con este ciclo de enseñanzas donde el Señor nos está hablando acerca de cómo vivir una vida que le agrade, que sea agradable a Dios. Amén. Creo que cada semana nosotros vamos aprendiendo, vamos de peldaño en peldaño subiendo, subiendo, cómo vivir una vida constantemente agradable al Señor. No queremos vivir una vida que sea distante al Señor, sino que sea una vida que le agrade a Él, donde Él se sienta complacido con nosotros y que nosotros podamos vivir esa vida que Él desea. Amén. Porque la única forma como nosotros podemos vivir una vida agradable a Él es una vida que Él que realmente ha predestinado para nosotros. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor vimos nosotros que encontramos una palabra dentro del idioma latín que significaba corandeo, ¿recuerdan? Corandeo básicamente era, ¿no? Estar en la presencia de Dios. La mejor forma que un ser humano puede agradar a Dios es estando en la presencia de Dios. Y muchas veces hemos, como le dije, muchas veces hemos mal interpretado este texto, porque solamente decimos vas a estar en la presencia de Dios cuando partes. Cuando una persona muere y se está yendo a la presencia de Dios, o está en la presencia de Dios, y, no, y como que si nosotros no estuviéramos en su presencia. Y realmente es un error expresarnos de esa manera, porque nosotros aquí estamos en su presencia y allá seguiremos estando en su presencia, porque la presencia de Dios es constante en la vida del creyente. Amén. Entonces hemos visto que corandeo es básicamente vivir, corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios. Y eso debe calar en nuestra vida, debe quedar ya impregnado, debe estar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que nosotros toda nuestra vida tenemos que vivirla en la presencia de Dios. Amados hermanos, si nosotros vivimos teniendo ese concepto, esa conciencia de que vivimos en la presencia de Dios, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede seguir desarrollándose de la misma manera. No podemos hablar de la misma manera, no podemos expresarnos de la misma manera, no podemos mirar las cosas de la misma manera. No debemos imaginarnos, ni mucho menos, ¿no? Que hablar mal si estamos en la presencia del Señor, ¿no? Y todo esto bajo la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una autoridad a quien vamos a rendir cuentas. No es al juez, no es a mis padres, no es a cierta, mi jefe, no, es a la autoridad máxima, quien es Dios. A esta autoridad es una autoridad justa, que si nosotros vivimos bajo su presencia, la autoridad con la cual nosotros nos estamos sometiendo nos va a llevar a vivir una vida plena que realmente le agrade al Señor. Amén. Entonces, hemos estado viendo todo ese tiempo cómo nosotros podemos vivir. Entonces, todo esto es para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Es para la gloria de Dios, es para su gloria. No es para que yo me sienta bien, no es para que yo me sienta realizado, no es para que yo me sienta, por fin soy buena persona, soy buena gente, antes era malo, ahora soy bueno. No, no es para mi beneplácito, es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto desde el punto de vista del Señor, vamos a hacernos una pregunta, es, ¿cómo puedo vivir yo delante de Dios? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo podré vivir yo delante de Dios? Esto lo hemos visto ya semanas atrás, ¿cómo podemos vivir delante de Dios? Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero la manera práctica, el principio para poder vivir una vida corandea, una vida delante de Dios, es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas, ¿qué cosa? Ver el reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas, ¿qué cosa? Entrar al reino de los cielos. Es necesario que nazcamos de nuevo para que podamos estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad, demanda pureza. Y solamente Jesús pudo lograr eso en nuestras vidas. Jesús nos hizo santos, nos hizo, dice la palabra de Dios, aptos, ¿no? Hemos sido aptos para el Señor.
Hemos sido autorizados para el Señor. Jesucristo hizo en nosotros una obra perfecta, de tal manera que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Pero si nosotros no tenemos, obviamente, a Jesús en nuestro corazón, obviamente no lo vamos a poder hacer. Y necesitamos, amados hermanos, aceptar a Jesús en nuestro corazón como primer punto, ¿no? Pero también dijimos, ¿cómo podemos vivir una vida delante de Dios? ¿No? Lo primero es poner a Dios en primer lugar en tu vida. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida no podemos vivir una vida delante de Dios. Lo segundo era que no permitamos que otra cosa tome el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿se acuerdan? Muchas veces nosotros ponemos muchas cosas delante de Dios y después si hay tiempo a Dios. O a veces encerramos a Dios a un devocional o un domingo en la iglesia o a un tiempo de visita y algo pequeño. Pero Dios es 24/7, como se dice. Todo el tiempo, en todo momento, todos los días del año. Todo momento tenemos que estar teniendo a Dios en primer lugar como prioridad en nuestras vidas. ¿Ok? Y segundo es entender que Dios va a cumplir su palabra. Siempre. Si Dios ha dicho algo en su palabra, Él la va a cumplir. Para bien o para mal. Para bien, para aquellos que obedecen la palabra de Dios, y para mal, para juicio, para castigo, aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo delante de Dios? Yo decido, obedeciendo a Dios, estando en su presencia, o desobedeciendo a Dios, siendo rebelde y siendo contrario a su palabra. Pero se va a cumplir la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Lo quiera, o lo crea o no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es importante que nosotros entendamos que podemos vivir delante del Señor, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Señor ha provisto todo lo necesario. Luego vimos cómo experimentar la presencia de Dios. Cómo nosotros podemos experimentar diariamente esa presencia de Dios. Y para saber cómo experimentar la presencia de Dios, hablamos acerca de que Dios habita en un lugar, ¿cierto? Hablamos de 4 casas donde Dios habitó durante toda la etapa que nosotros conocemos en la Biblia. Inicialmente lo hizo en Adán cuando lo creó, pero obviamente por causa del pecado Dios tuvo que dejar esa habitación de Adán. Luego creó una habitación en el desierto, que fue el tabernáculo, ¿no? El lugar donde ellos adoraban, que se convirtió luego en el templo, donde la gente veía que Dios estaba ahí, la Shekinah de Dios venía ahí, el lugar santísimo, donde solamente una vez al año un sacerdote podía acercarse a Dios. Todo el pueblo simplemente recibía lo que el sacerdote decía. Pero ese templo fue destruido, no quedó nada de nada. Porque Dios quería algo mejor, porque ese pueblo, ¿qué pasó con ese templo? También fue manchado. Jesús dijo, ¿no? Que este templo y han hecho casa de mercado, casa de mal, en vez de ser casa de oración, casa de donde glorifiquemos al Señor. Luego vimos el otro templo que Dios edificó, fue Jesucristo, el templo perfecto. Dios dijo, voy a hacerme morada, ¿no? Buscó a alguien a quien hacer morada, y ese fue Jesucristo. Y en él Dios estuvo habitando. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dios estaba con Jesús en todo momento. Pero Jesús se hizo pecado por causa de nosotros y por lo tanto Dios ya no pudo habitar en ese templo llamado Jesús. Tuvo que dejarlo. En la cruz Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo abandonó? Porque obviamente el ser humano mejor dicho, Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad en él. Y el pecado obviamente hacía que Dios saliera de ese lugar. Y la cuarta morada ¿quién es la cuarta morada ahora donde Dios habita? Nosotros. Y usted me dirá, pero nosotros, ¿cómo yo puedo ser templo del Espíritu de Dios? ¿Cómo? Yo, si mira, mi vida es así, así, tengo estos problemas, estos pecados, pero bueno, Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios mismo ahora está morando en cada uno de nosotros. Lo que muchos antepasados quisieron, muchos patriarcas, mucha gente que nosotros a veces nos admiramos, de un Moisés, de un Abraham, de un José, wow, qué fantástico esos hombres, de un David, wow, ¿quién no quisiera ser como David? Pero ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos, la presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, nuestra vida es una experiencia constante de Dios. Nuestra vida debe ser una experiencia constante de la presencia de Dios, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos. Si nosotros empezamos a vivir con esta conciencia, nuestra vida no puede ser igual.
Cuando yo me enfrente a la tentación, ¿cómo me voy a enfrentar a la tentación? Si Dios está conmigo, si Dios está a mi lado, ¿algo me puede pasar? ¿Algo no puedo yo vencer si una tentación se presenta en mi vida? Entonces, experimentar la presencia de Dios nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida completa. Y hablamos claramente aquí de cuatro formas como nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Primero en la salvación. Y la salvación que experimentamos nosotros no es una salvación de, me salvé de quemar o me salvé de ahogarme, no. Es una salvación donde dice, Dios ha regresado al corazón de cada uno de nosotros. Esa es una salvación fantástica, que Dios mismo ha venido a habitar en ti. Ya no está lejos de ti, sino ahora está en ti. Esa es una salvación maravillosa. Lo segundo es que en la espiritualidad somos espirituales. Y no somos espirituales por ser religiosos o místicos. Somos espirituales porque ahora practicamos nosotros la presencia de Dios. El practicar la presencia de Dios no me hace místico, me hace natural, me hace original, me hace como Dios me creó en un principio. Amén. Tercer punto es la seguridad de que Dios ha venido a habitar. ¿Dónde habita el Señor? En nosotros. Yo le pregunto, ¿qué tiempo va a estar con ustedes? Infinitamente. Va a estar siempre. Él no va a dejar de estar en su lugar. Va a estar siempre en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios ha garantizado que va a estar con nosotros para siempre. Amén. El cuarto punto que vimos es el servicio. ¿Cómo nosotros servimos? Jesús dice que no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, la calidad de vida que nosotros tenemos que llevar es una calidad de servicio a los demás. Amén. Y el servicio no es hacer algo por Dios, sino es dejar que Dios haga algo a través de nosotros. La Biblia lo dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya lo había preparado de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ello. O sea, Dios nos ha diseñado para que nosotros seamos su boca, su voz, sus manos, sus pies. Nosotros vamos a servir porque Dios quiere servir a través de nosotros. Entonces mi servicio no va a ser que yo voy a servir para ganar algo, no. Yo sirvo porque Dios me diseñó para servir a alguien. Entonces voy a manifestar o voy a experimentar la presencia de Dios. La gente me va a ver y va a decir, wow, hay algo diferente en esta persona. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Amén. Y vimos la semana pasada cómo practicamos la presencia de Dios y todo lo que hemos estado hablando se refleja en una persona llamada José. ¿Se acuerdan? José es un joven, como muchos de nosotros, jóvenes de ayer, hoy y siempre, donde vemos cómo él practica la presencia de Dios en su vida. Y muchas veces somos nosotros los famosos para buscar excusas. Una excusa por aquí, otra excusa por allá, que no tengo tiempo, que la situación, que la familia, que el trabajo, que buscamos excusas. Pero José fue una persona que practicó la presencia de Dios en su vida. Fue uno de los hijos favoritos de Jacob. Pero esto también le trajo con una consecuencia negativa, que todos sus hermanos estaban en contra de él. No lo querían. Dice que lo odiaban, no podían hablarle pacíficamente. Imagínense cómo puedes vivir en ese lugar. Pero José empezó a hacer algo fantástico, ¿no? Algo maravilloso. Él empezó a aplicar lo que él tenía, la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo empezó a marcarlo? Vamos a ver acá cuatro principios que José practicó para ver cómo nosotros practicamos la presencia de Dios. Lo primero que hizo él fue, ¿se acuerdan? Expresó una distinción dada por Dios. Su padre le había dado algo diferente a él. Le había dado una túnica de colores que lo diferenciaba de todos sus hermanos. Y él mostraba lo que tenía, porque él era diferente. Él no era como los demás. Él no hacía, como le puedo decir, él no tapaba las cosas malas que hacían sus hermanos. Al contrario, decía, no, eso está mal delante de Dios. Y le iba a su papá y le decía, papá, mis hermanos están actuando mal, están engañando, están robando, están haciendo cosas ilícitas, inadecuadas. No está bien. Y sus hermanos lo odiaban más por eso. Y no es que él sea un acusete, no es que él sea un soplón, no. Lo que él estaba buscando era que la verdad se estableciera en la vida de su familia. Y en este tiempo, ¿cuánto necesitamos hablar la verdad? En este tiempo, ¿cuánta verdad está siendo apagada o cambiada por la mentira? Y esta sociedad más valor le da a la mentira que a la verdad.
Si uno habla la verdad, la gente dice, no, tú estás mal, porque todo el mundo va por acá y así tiene que ser, aunque sea una mentira, y la gente sigue la mentira antes que la verdad. Pero José dijo, no, yo voy a ser distinto, porque Dios me dio una distinción, me hizo algo diferente. Amados hermanos, nosotros somos diferentes, no somos como el mundo es. La presencia de Dios en nosotros marca una distinción frente a los demás. Yo frente a con este conocimiento voy a salir a vivir mi vida no como cualquier persona, sino como que Dios está en mi vida haciendo algo fantástico, algo maravilloso. Amén. Entonces, marquemos nuestra distinción. Punto dos era que Dios le dio un sueño. Dios nos ha dado un sueño a cada uno de nosotros. Y no hablo de sueño de dormir, hablo de sueño de proyecto de vida, de visión, de deseo. Dice que en nuestro Dios ha puesto en nosotros todo dádiva y todo don perfecto que viene de lo alto, un sueño, un deseo por hacer en tu vida. Dios le puso a José un sueño y su sueño era que él iba a ser cabeza y no cola. La Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola. Nosotros somos hijos de un rey. Somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos personas diferentes, no somos como cualquiera. Y José lo sabía. Por eso que él fue con su sueño. Y su sueño lo acompañó donde él estaba. Su sueño lo mantuvo firme a pesar de las situaciones difíciles que pasó. Primero, siendo tirado en un pozo como para que se muera. Segundo, siendo vendido por sus hermanos mejor como esclavo. Siendo el favorito, siendo uno de los hijos mimados del padre, pasó a ser un esclavo en una nación extraña. Ni siquiera era cercana, era extraña. Reportaron a su padre como muerto, o sea, lo habían matado. Él estando en esa condición, no se amilanó, no dijo, hoy que se me muero, qué será de mi vida. No, él tenía un sueño dado por Dios. Y ese sueño dado por Dios dijo, no, yo soy de Dios, yo pertenezco a la familia de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y ese sueño dado por Dios lo mantuvo firme, que a pesar de las circunstancias que pasó, siendo un esclavo cualquiera, dice que la gente vio en él algo diferente. Amado hermano, la gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Vio algo diferente en él. ¿Y qué vio? Dijo, wow, este tiene algo, algo distinto. Y vieron y veían que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y en Egipto tenían dioses y adoraban dioses, eran idólatras. Pero pudieron reconocer que José tenía un Dios diferente, porque Dios obraba a través de José. Dios nos utiliza a nosotros y quiere que en cada momento estemos siempre confiados en Él. Amén. Luego, ¿qué pasó? Luego de estar en la casa de ser un simple siervo, pasó a ser el mayordomo de la casa. Pero lo calumniaron, lo llevaron a una situación difícil en su vida, pero él no pecó. Él no dijo, bueno, nadie me ve, no importa, no. Dijo, no, mi Dios me ve. ¿Cómo voy a hacer yo este mal y pecar contra mi Dios? Amados hermanos, en su mente estaba siempre presente a Dios, porque dice, yo soy un representante de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, Dios está presente en mi vida. ¿Cómo puedo hacer yo este mal? No estaba en Israel, no estaba con Jacob, no estaba con su familia donde adoraban a Dios, no, estaba en una tierra pagana donde ni siquiera pensaban en Dios, pero José sí pensaba en Dios. ¿Cómo puedo hacer yo este mal y pecar contra mi Dios? Y por hablar la verdad, por mantenerse íntegro a Dios, ¿qué pasó? Lo mandaron a la cárcel. Cualquiera podría decir, ah, no vale la pena seguir a Dios porque las cosas en vez de irte mejor te van peor. Pero nadie sabía realmente lo que estaba pasando. José estaba haciendo algo fantástico, estaba poniendo su confianza en el Señor. Amén. Sobrelleve las pruebas que se presenten en la vida. Muchas pruebas vamos a pasar. Toda aquella persona que quiere el bien tiene que darse cuenta que van a pasar cosas malas. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. El Señor lo sabía. No fue algo casual. No dice, uy, no, Señor, se te escapó este mal contra mí. No, Él sabe que vamos a tener aflicciones. Pero ¿saben qué cosa? Sobre todas estas cosas, dice el Señor, yo las he vencido. Amén. Yo las he vencido. José sabía que iba a pasar momentos difíciles, pero él sabía que Dios estaba con él. Y las pruebas no lo iban a milanar. Las pruebas no lo iban a quitar el gozo que él tenía. Él confiaba en su Dios. Que estar en medio de la prisión, ¿qué pasó? Dios estaba con él.
El jefe de la cárcel miró que José era algo diferente que los demás, porque Dios estaba con él y todo lo que él hacía lo hacía bien, porque Dios estaba con él prosperando las cosas. Y de ser un simple reo, pasó a ser, ¿qué cosa? Digamos, el jefe de todos los presos. Dice que nada en la cárcel se hacía algo si es que José no daba la orden o daba el visto bueno. Pero estando en ese lugar, Dios lo llevó a su lugar que él había predestinado para él, para que sea el segundo del rey, el segundo del faraón. Amados hermanos, no nos sintamos tristes, ni apenados, ni desanimados por las situaciones difíciles que nos toca vivir. Dios, si Dios está con nosotros, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Él va a cumplir el propósito en tu vida. Tus sueños y deseos, Dios los va a cumplir. Porque Dios no ha pensado. Dios no ha dejado de pensar lo mismo. Tal vez nosotros podemos fallar, pero Dios no. Dios siempre está expectante. Amén. Y el último punto para practicar la presencia de Dios era enlistar su dinámica dada por Dios. O sea, hagamos una lista de cómo Dios ha cuidado de nuestras vidas. Cómo Dios ha hecho todo, todas las cosas para llegar donde estamos. Si usted se hace un análisis de su vida ahorita, la edad que tiene, todo lo que Dios ha hecho por usted para que llegue donde está, simplemente caeríamos de rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por todo lo que tenemos. A veces renegamos por algunas cosas que vemos en lo natural, pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida sobrenatural. Amén. Una vida sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, practicando su presencia en nuestras vidas. ¿Ok? Él no quiere que nosotros nos quedemos simplemente en los problemas. Él quiere que vivamos una vida concreta, una vida completa en Él. Y ahora vamos a compartir un tema muy interesante. ¿Cómo permanecer en la presencia de Dios? ¿Cómo hacer que esta práctica no sea una rutina de casualidad, sino que sea algo constante en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos permanecer en la presencia de Dios cada día de nuestra vida? Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 15, verso 4. Dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ustedes no pueden permanecer fructíferos, no pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Dios quiere que nosotros permanezcamos en su presencia. Sí, Dios quiere que permanezcamos en su presencia. ¿Ok? Y para poder entender claramente esto, un momento, vamos a irnos. Dios quiere que permanezcamos siempre en Él, porque el estar en Él va a producir siempre buenos resultados. Hemos visto hace un momento, estaba compartiendo lo que hablamos la semana pasada, de cómo Dios a través de José pudo manifestar, ¿no? No solamente su provisión y protección, sino también los resultados de lo que él había puesto en José cuando aún era muy joven, a la edad de 17 años. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro vivir con Él va a marcar un resultado siempre para su gloria de Él. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra desde el punto desde el versículo 1 de Juan 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Jesús hablando a sus discípulos, ¿en qué momento Jesús empieza a hablar esta parábola que hace una analogía con él? Y es importante que entendamos en qué momento lo dice, porque cuando nosotros entendemos el momento que él lo está diciendo, no lo dice a cualquier persona, lo dice a sus discípulos, lo dice a su iglesia, lo dice a nosotros que estamos con él. Para esta situación, en el momento que Jesús empieza a hablar esta enseñanza, ya no estaba Judas. Judas ya había salido a buscar a los alguaciles para que arresten a Jesús. Solamente estaban 11 discípulos juntamente con él. Y en ese momento Jesús le dice algo muy importante que va a ser tan vital para nosotros. Porque si nosotros captamos lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera, le dice a sus discípulos, y mi padre es el labrador.
Jesús se hace algo muy interesante, ¿no? Hace una analogía acá con una vid, un árbol, ¿no? Un árbol verdadero. Si él dice que eres la vid verdadera es porque de repente hay vids que no son verdaderas. Y es importante que nosotros estemos en la verdad. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida que tenemos que nosotros buscar en nuestro diario vivir. Amados hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, hagámoslos como para Él, Señor, como para Dios. Él es la vid verdadera y dice, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que hace producir esta vid? Es el Padre. Cuando nosotros entendemos que es Dios por su buena voluntad que hace en nosotros el querer y el hacer para que podamos producir en esta vida, es que nuestro Señor, nuestro Dios, que es bueno y que tiene pensamientos de bien y no de mal, está obrando en nuestras vidas. Pero muy interesante, tenemos la vid verdadera. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos son las ramas. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol, una vid, un árbol de uvas, ¿no? El árbol es un árbol muy grueso, pero los racimos de uva no están pegados al tronco, están pegados a las ramas, que son los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí, cuando Jesús está hablando acá, él realmente lo que está diciéndoles, hey, presten atención, aquí estoy yo, mírenme a mí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Cuando a veces pensamos que Dios es un Dios bueno y que yo veo mi vida como me dé la gana, porque al final, como Él es bueno, me va a ayudar y todo, no nos damos cuenta cómo Dios ha creado las cosas y cómo Dios ha establecido las cosas. Todo aquel que no lleva fruto, lo quitará. Pero aquel que está llevando fruto, dice, lo limpiará, o sea, lo va a purificar. O sea, ¿qué va a hacer? Va a hacer que sea más productivo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dios quiere que nosotros llevemos más fruto cada día. Y hay cosas en nuestra vida que nos están impidiendo llevar más fruto. Entonces, nuestro Dios se va a encargar de qué? De limpiar. El apóstol, el escritor de los Hebreos, ¿qué decía en Hebreos 12? Despojémonos pues de todo peso y todo pecado que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que quitarnos todo peso. Tenemos que despojarnos de todo peso. Tenemos que permitir que nuestro Señor nos limpie. Cada día decirle, Señor, límpiame de mis malos pensamientos, límpiame de mis malas acciones, límpiame de mi pecado. Pregunto, ¿cuántos queremos llevar frutos para el Señor? Entonces necesitamos ser limpios cada día por el Señor para poder llevar mucho más fruto. Amén. Y el verso 3 para poder centrarnos, porque uno dirá, bueno, yo, el Señor, que por aquí pueden hablar un poco de cosas que de repente no conocen, pero dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor dice que nosotros que hemos nacido de nuevo estamos limpios para el Señor. Y necesitamos cada día, ¿no? Mantener esa limpieza para poder ser más productivos para Él. Amén. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida ligera. Él quiere que vivamos una vida buena, agradable y perfecta. Y el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor claramente está hablando acerca de una situación tan dependiente de Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense, Dios, es tan bueno el Señor. ¿Quién lo dice? Permanezcan en mí y yo estoy acá en mi trono, no, y yo en vosotros. O sea, Dios nos ha garantizado que Él va a estar en nosotros siempre. Es por eso el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros.
Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo le pregunto, si yo a una ramita que está bien bonita, bien su flor ha botado chévere, está todo bonita, y está creciendo sus semillas ya de los frutos, yo lo saco del árbol y lo siembro en una maceta, pregunto, ¿creen que va a dar fruto? No. Por unos días lo verás, ¡uy, qué bonito! Está floreando más todavía. Pero al cabo de unos 2, 4 días más se va a secar y se va a morir. ¿Por qué? Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Por lo tanto, el Señor anhela, amados hermanos, que nosotros permanezcamos constantemente en Él. Constantemente en Él. Yo pregunto, ¿cuántos quieren tener una vida buena, agradable y perfecta? Amén. Como el Señor lo quiere. Amén. Si lo queremos, entonces esa es la clave. Permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. En el verso 5 lo dice así. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces hemos escuchado este verso como si fuera ¿qué no puedo decir? Como una fórmula para el éxito, ¿no? Sí, todo pide todo al Señor que será hecho, porque la Biblia dice, no, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pide todo lo que quieres y será hecho. Pero a veces nos ignoramos lo más importante, permaneced en Él. Y son pocos los que permanecen en Él, porque muchos son asalariados, muchos son oportunistas, muchos son falsos maestros, falsos seguidores del Señor, falsos discípulos, que buscan solamente las recompensas. Son como ese pueblo que seguía a Jesús no por los milagros que hacía, sino se lo seguían ¿por qué? Porque les daba de comer, porque les hacía un milagro, porque sanaba a su enfermo. Por eso seguían a Jesús, no porque era Jesús. Y mucha gente busca lo que quiero, pedirle, Señor, quiero eso, quiero lo otro, empiezo a pedir por lo que quiero, porque me dice la Biblia que así debo de hacerlo. No, simplemente estamos sacando un versículo y no entendiendo el propósito real de la palabra. ¿Amén? Y estos versículos son muy importantes porque eso nos van a ayudar a entender claramente qué es lo que Dios quería decirnos. Dice, y esto es glorificado, y esto es, perdón, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecerías en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Y permanezco en su amor. Fíjense. Y verso 12 dice, verso 11 y 12 dice, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Durante todo este estudio, pequeño estudio de este pasaje de la Escritura, cuando Jesús empieza a hablar a sus discípulos, ya casi son sus últimos mensajes que le da antes de ser apresado para que luego sea crucificado, Jesús trata de darle, como se dice, ¿no? La semilla de vida a ellos, las claves básicas para que puedan vivir una vida en una correcta relación con el Señor, ¿no? Y empezamos básicamente en este punto, 15:4, donde dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Los discípulos habían escuchado que Jesús le había dicho que yo me voy a ir, y donde yo me voy ustedes no podrán seguirme. En el capítulo 14 habla acerca, ¿no? Y le dice, Señor, ¿y dónde te vas a ir? ¿Cómo quieres que vayamos si no conocemos el camino? Le dijo, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocen? Y lo que el Señor acá está haciendo, le está diciendo, hey, presten atención,
Si ustedes permanecen en mí, como yo permanezco en ustedes. O sea, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús va a cambiar su manera de ser? ¿Creen que Él cambia? No, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él ha dicho que va a permanecer en nosotros, ¿qué va a hacer Él? ¿Va a permanecer o no? Va a permanecer siempre. Él mismo dijo, yo voy a estar con ustedes ¿cuántos días? Cuando estén bien. Todos los días voy a estar con ustedes. Él prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y aquí le estaba diciendo, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y si nosotros recibimos de ese Señor, wow, tú permaneces en nosotros, ¿cómo no vamos a responder a ese amor, a esa permanencia? ¿No? En el verso 5 nos dice, si soy la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios acá claramente, Jesucristo hablando, les dice, muchachos, aquí está la clave. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí, así como yo estoy en ustedes. El Señor está con ustedes. Ustedes también tienen que estar conmigo. Acuérdense, si yo estoy en ustedes, ustedes también pueden estar en mí, permanezcan en mí. Dice, porque si ustedes se separan de mí, ¿qué va a pasar si nos separamos de Él? Nada podemos hacer. Yo podría decirle, vamos a fracasar. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué estamos constantemente en conflictos? ¿Por qué constantemente estamos desanimados? Porque nos estamos desligando de la fuente de vida que es Él. Porque si permanecemos en Él, ¿qué dice? Y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Amén. Si yo estoy con Jesús, voy a llevar mucho fruto. Y fruto no hablo simplemente de recompensa, sino fruto hablo acerca de vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuál es el mayor fruto? Y vamos a llegar a ese punto para que entendamos cuál es el fruto real que Dios espera de nosotros. Mucha gente piensa, fruto así, me va a ir bien en la vida, voy a estar bien de salud, voy a tener esto, y piensa en muchas cosas materiales que no está mal. Pero Dios va por encima de lo material. En el verso 6 dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará, ¿qué dice? Mucho fruto. Mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Nada. Nada, nada. Amén. Absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, si estamos separados de Dios, vamos a estar en un desierto. Y en un desierto, ¿qué cosa hay? No hay nada. En un desierto no hay nada. En un desierto no vas a encontrar ni agua, mucho menos producción. Una vida sin Cristo es una vida en el desierto. Una vida sin Cristo es una vida lejos de su perfecta voluntad. Una vida sin Cristo es estar así, desolado, caminando errante por la vida, lejos de su presencia, lejos del Señor. Pero Dios no quiere que estemos así. Dios no quiere que nosotros estemos fuera de Él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos viviendo una vida alejada de Él? No en la presencia de Dios, no estamos permaneciendo en Él. Nuestra vida va a ser una vida que va a ser desechada. El verso 6 dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. En pocas palabras, serás consumido por el fuego. Serás consumido por el fuego. Y la palabra del Señor cuando habla acerca de este estilo de vida, habla también a todo en general. Y nosotros como iglesia tenemos que saber qué cosa estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado. A veces pensamos que soy salvo, ya soy salvo y no me importa lo que pase, ahora soy salvo. No, Dios está demandando que nuestra vida sea una vida que tenga resultados, una vida que dé fruto. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y para poder entender un poquito cómo es lo que Dios ve la vida de un cristiano,
Vamos a ver un ratito 1 Corintios, capítulo 3, verso 11 y 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La vida de todo ser humano tiene un fundamento que se llama Jesucristo. ¿Estás en el fundamento de Jesucristo o no estás en el fundamento de Jesucristo? Y si estás en el fundamento de Jesucristo, entonces tienes algo que ver. Dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día de declarar, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Cada cosa que hacemos, amados hermanos, tal vez tú puedas engañar a alguien, tal vez tú puedas confundir a alguien con lo que haces, pero todo lo que hagas va a ser probado por fuego. ¿Y ese fuego qué va a ser para tu bien o va a ser para tu mal? Si yo tengo acá un puñado de oro y lo paso por fuego, ¿qué va a pasar? Se derrite. ¿Y qué más va a pasar? Se funde. Y aún así yo puedo hacer muchas cosas, pero no va, ¿perecerá o no perecerá? No perecerá. Pero si yo traigo acá un saco lleno de hojarasca, que son las hojas secas, y lo pongo en el fuego, ¿qué pasará? Perecerá. Perecerá. Si traigo madera, se quema. ¿Cómo estamos construyendo los frutos de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el fundamento que Dios nos ha dado? Si son fundamentos para bien o son fundamentos que serán consumidos por el fuego. Por lo tanto, dice, si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Dios desea mucho, hermanos, acá al final dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea por fuego. Entonces, claramente lo que el Señor nos quiere decir es que nosotros necesitamos darnos cuenta que en nuestra vida nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Y el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué interesante es entender este texto y le mostrar en este tipo de letras porque para entender algo muy importante. ¿Qué vamos a entender acá? Dice, clave número 1, que está con letras más grandes. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, amados hermanos, la clave de nuestra vida es permanecer en el Señor. Y sus palabras permanecen en nosotros. Que la Biblia dice que la palabra del Señor abunde en nuestro corazón. Que abunde en nuestro corazón. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, leer, estudiar las Escrituras. Porque en ella vamos a encontrar qué cosa? la vida eterna que el Señor nos da. Eso es lo más importante. Y lo que viene con menos letras, pedid todo lo que queréis. Yo le pregunto, amado hermano, cuando nosotros estamos en el Señor, envueltos en el Señor, ¿qué cosa es lo que vamos a pedir? No vamos a pedir mal. La Biblia dice que mucha gente pide y no recibe nada, y no recibe porque pide mal. Pide para sus propios deleites, para sus propios placeres. No pide para glorificar a Dios, pide para Él. Ah, Señor, ahora que estoy en ti, voy a ser próspero, voy a tener esto, voy a tener lo otro, dame, dame, dame. Y todo para Él, para su propio beneficio. Pero si una persona está en el Señor y sus palabras permanecen en Él, va a pedir conforme los propósitos de Dios, conforme los propósitos y los planes de Dios. Y por lo tanto será hecho. Por lo tanto, será yo. José, cuando estaba aún de joven, él no dijo, oh, yo voy a ser el más famoso de todos, voy a ser. Él no le decía a sus hermanos, mire, he tenido este sueño para sentir ser el más importante. No. Lo que él estaba diciendo es, miren, hermanos, yo voy a estar aquí para hacer de bendición para ustedes. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hace años atrás Dios le dijo a mi abuelito que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra y yo soy parte de esa familia de la tierra. Por lo tanto, en mí van a ser benditas todas las familias de la tierra y todas las familias de la tierra fueron bendecidas por causa de José. Y nosotros mismos podemos tomar esa promesa y decir, Señor, por causa de que nosotros estamos en ti, nuestras familias deben ser bendecidas.
y vamos a ser un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Dios anhela que nosotros vivamos esa vida, hermanos. Y por lo tanto, mi Padre, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amados hermanos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El Padre es el que tiene que ser glorificado. El Padre es el que tiene que recibir la gloria. El Padre es el que tiene que sentirse complacido porque nosotros estamos en su presencia haciendo su voluntad. Amén. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. El Padre no es glorificado cuando nosotros damos algo de fruto. No es glorificado cuando nosotros estamos buscando frutos personales nada más. No, nuestro Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto y así son mis discípulos. Amén. Así somos sus discípulos. Y en el verso 15:9 dice, como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Qué bueno es saber que Jesucristo nos vino a amar como Dios realmente nos ama. Y aquí vamos a entrar al desenlace de por qué es necesario permanecer en Dios y cómo podemos nosotros permanecer constantemente en Dios cuando entendemos que nuestro Padre nos ama. Dice, porque así como mi Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces nosotros hemos sido amados como el Padre Dios amado. Por lo tanto, Él dice, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Y cuando nosotros hablamos del amor, muchas veces hablamos, la gente se lo identifica como, oh, qué bonito el amor, y ve corazoncitos y esto y lo otro. Pero Dios no habla así del amor. Para Dios el amor significa entrega, sacrificio. Para Dios el amor significó la cruz. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, entregando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que su amor permaneciera. Él dice, permanezcan en mi amor, permanezcan en la obra perfecta que yo he hecho por ustedes. Y a medida que nosotros empezamos a permanecer en ese amor, nuestra vida va a empezar a tener un sentido diferente. Dice ahora, si guardare mis mandamientos, ¿cómo permanecemos en su amor? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Dice acá, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, delante de sus 11 discípulos, se muestra el ejemplo. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, por eso que permanezco en su amor. Por lo tanto, ustedes, si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Esto debe ser un momento de gran gozo, de gran alegría, de gran festividad para nosotros. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Vamos, hermanos, si entendemos el contexto, Jesús le está animando a sus discípulos para que estén en gozo en momentos donde minutos después va a ser atrapado, va a ser tomado prisionero para luego ser crucificado y muerto en la cruz. Está diciéndole, muchachos, hey, escuchen, estas cosas os estoy hablando para que mi gozo esté en vosotros, ¿no? Y vuestro gozo sea cumplido. O sea, Dios desea que todo lo que Él ha anhelado para el ser humano se cumpla. Él quiere que nuestro gozo sea cumplido. Y termina diciendo, este es mi mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Para nosotros nos queda claro que nosotros necesitamos entender cómo es el amor de Dios. Cómo es que Dios nos ha amado. Cómo realmente Dios mostró su amor para con nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios realmente ha manifestado ese amor a favor de nosotros y quiere que cada uno de nosotros pueda vivir en ese amor. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos recibir ese mandamiento del Señor? ¿No? ¿Cómo el Señor nos ha amado?
Y quiero leerle en este momento lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En 1 de Juan 4 7 al 16. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, fíjense, clave, dice, que os améis unos a otros como yo es amado. Entonces, ¿cómo es el amor? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces yo pregunto, todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿ok? Sabe amar. Todo aquel que ha nacido de nuevo sabe amar. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos conocemos a Dios aquí? Entonces estamos envueltos en el amor. Dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Juan 3:16, hace un momento lo dije. En eso consiste el amor. Muchos dirán, ¿y cómo es el amor? Bueno, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En pocas palabras, Él envió a su Hijo para que nos librara o nos sacara del pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo que dice Jesús acá, yo nos que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Juan le está diciendo acá a la iglesia, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué cosa? Su espíritu. Su espíritu. ¿Se dan cuenta? Hablamos que por eso que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos ha dado su espíritu, es la forma como Dios nos ha amado. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, amados hermanos, ese es el gran mandamiento que el Señor nos dio, ¿no? Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros empezamos a vivir esta vida que Dios nos ha concedido, sabiendo que Dios es amor y el amor de Dios está en nosotros, nuestra vida está en una constante permanencia con Él. Amén. No es una vida limitada, no es una vida asustada. ¿Qué pasará en mi vida? No, si estamos en Él, estamos en amor, estamos en el Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida de constante permanencia en Dios? Viviendo en amor. Amén. Viviendo en amor. Viviendo en ese amor que el Señor solamente nos ha dado. Y a medida que nosotros empecemos a vivir una vida en el Señor, viviendo en amor, sabiendo que su amor ha sido derramado en nosotros, vamos a permanecer constantemente en Él. Porque dice que el amor cubre multitud de faltas y el amor nunca dejará de ser. Y si el amor nunca deja de ser, entonces nuestra vida y nuestra permanencia con Dios va a ser constante. Por lo tanto, permanezcamos en la presencia de Dios. Aprendamos a vivir constantemente bajo su presencia. Demos lugar a que el Señor sea glorificado en todo momento. Y que a medida que nosotros le damos lugar al Señor en nuestra vida va a empezar a ser una vida agradable para Él. Amén. Dios es bueno. Y en todo momento el Señor está a nuestro lado. Permanezcamos en la presencia de Dios. Vivamos en el amor.
porque el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros es la garantía para poder vivir una vida permanente con el Señor en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por ese amor maravilloso que tú nos has dado, Señor. Ese amor que es bueno, ese amor que es verdadero, ese amor que permanece para siempre, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque nuestro mayor anhelo y deleite es vivir en ti, permanecer nuestra vida constantemente en tu presencia, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día para ti, porque solamente tú eres bueno y tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias, papito bueno, por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros. Y Padre, ayúdanos para que cada día tu amor en nosotros esté por encima de todas las circunstancias que se presenten, Señor. Muchas veces hay más de una razón para no estar andando en amor, Señor, pero tu amor que está en nosotros, lo cual marca tu presencia en nuestras vidas, nos ayude, Señor, a vivir constantemente en tu presencia y viviendo para tu gloria, para tu honra, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú solamente seas exaltado, Señor. Gracias te damos, papito bueno, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. No se olviden que estamos todos los martes tomando un tiempo de comunión con el Señor, tiempo de oración, tiempo donde podemos acercarnos a Él para clamar por Él, clamar por nuestro país, por nuestra sociedad, por este mundo que clama, que gime la presencia de los hijos de Dios que puedan abogar por la vida, por la salud. Amén. Entonces, no se olviden tener nuestro teléfono de contacto para poder seguir en comunión y en comunicación constante. Amén. El Señor nos bendiga grandemente.